Hola gente, bien, hoy quiero hablar, como pongo en el título, de Dennis McKenna y los encuentros con entidades. Este es un tema que a veces en diferentes videos he mencionado y que lentamente quiero ir analizando desde diferentes perspectivas. En este caso traigo la perspectiva de este autor y divulgador que tiene puntos bastante interesantes. En otros aclaro desde un principio que soy un tanto escéptico, pero en general creo que su mensaje puede aportar bastante. Dennis McKenna es un etnofarmacólogo estadounidense nacido en 1950, especializado en botánica, que ha estado estudiando durante décadas los efectos de ciertas sustancias extraídas de las plantas en el cerebro humano. Es además el hermano menor de Terence McKenna, también etnobotánico, que tuvo algo de fama divulgando su mensaje durante parte de los 90, y también hubo algo de extensión de sus ideas en los tiempos cercanos al año 2012, por lo que muchos creían que podía pasar en esas fechas. Bien, en un principio podríamos decir que el mensaje de Dennis McKenna gira alrededor de una revalorización de las plantas. Él defiende la idea de que las plantas tienen inteligencia, pero es una inteligencia distinta a la que tenemos los humanos. Las plantas no necesitarían tanto un cerebro, pero sí que tendrían redes o conexiones entre partes que les permitirían sobre todo adaptarse a cambios en el entorno. Además, McKenna también hace una valorización de las plantas por el sencillo motivo de que son fundamentales para que haya vida en la Tierra debido a la fotosíntesis. El mensaje también gira alrededor de concientizar a las personas de un verdadero cuidado que se debería tener con este aspecto vegetal de nuestro mundo, porque, según McKenna, como humanidad estaríamos jugando con elementos delicados al no prestar la suficiente atención a algo que nos mantiene vivos. Este tipo de ideas llevan a este comunicador a una conclusión que obviamente es bastante discutida y que está cercana a percibir a la Tierra como un ser vivo, como Gaia. Seguramente escucharon hablar de eso, y bueno, esto al menos en lo personal a mí me genera un poco de escepticismo, porque normalmente los grupos que hablan de Gaia terminan endiosando al planeta y no me parece que sea una muy buena idea. Bien, más allá de estos puntos generales, una de las cosas que es interesante relacionada con el contenido de mi canal es cómo Dennis McKenna se aproxima al tema de antiguos grupos, sobre todo chamanes de Centroamérica o Sudamérica, y lo que descubrieron al experimentar con algunas de estas plantas. Básicamente, lo primero que afirma McKenna es que los antiguos hacían, en primer lugar, una enorme cantidad de experimentos con sustancias extraídas de las plantas, y eso es lo que les habría permitido conocer los efectos de ese consumo. Así es, por lo tanto, como aprendieron a tener estas experiencias muy fuera de lo común en las cuales conectan con algo o parecen visitar otros planos. McKenna lleva estudiando más o menos desde la década del 80 hasta la actualidad los efectos y las experiencias que causa, entre otras sustancias, la ayahuasca, de la cual posiblemente hayan escuchado nombrar. Hay gente que viaja a Perú solo para probar esto, y hace no mucho tiempo se había puesto un poco de moda entre algunos famosos. Él mismo habla de una experiencia transformadora que le ocurrió en Perú en 1991 y que justamente lo marcó hasta el punto de llevar sus investigaciones hacia el tema en cuestión. Una de las teorías que parece tener es que los efectos que ocurren luego de esos consumos no son simplemente efectos secundarios, sino que forman parte de algo así como la sabiduría de las propias plantas, algo así como si cuando estas plantas establecen conexiones tuvieran esos conocimientos que a veces se traspasan en las experiencias de las que estamos hablando. McKenna también cree que este tipo de estados alterados de conciencia pueden haber sido importantes o determinantes para el desarrollo del ser humano. Ustedes saben que de las distintas teorías que existen y que intentan explicar los cambios repentinos que el Homo sapiens habría tenido en ciertos momentos, entre estas teorías hay una que es que los hombres en algún momento se encontraron con plantas que les causaron ciertos efectos y de ahí habrían desarrollado ciudades, organizaciones políticas, incluso religiones. Obviamente es una teoría entre varias. Ahora bien, McKenna nos habla de cómo muchas personas que en la actualidad viajan para tener este tipo de experiencias
narran encuentros con entidades de distintas formas, colores y tamaños, que según sus criterios a veces tienen malas o buenas intenciones, y por sobre todas las cosas un patrón común que explican es que esos encuentros parecen reales, muy reales, incluso llegan a decir que parecen más reales que la propia realidad. ¿Cómo responde este divulgador a este asunto? Una de las primeras cosas que menciona, en lo personal me hizo acordar a lo que explica Huxley en Las puertas de la percepción, porque nos habla de que el cerebro tiene, tal vez, un modo de filtrar información que en algunas circunstancias cambia. Es en esos momentos cuando percibimos la existencia de planos o de seres distintos. Hay personas que incluso al alterar sus patrones de sueño tienen estas experiencias, y obviamente también están los casos que explica McKenna con estas sustancias. Según esta versión, el cerebro nos permitiría solo captar esta realidad, la que conocemos y a la que estamos acostumbrados, porque captar los otros planos sería demasiado para nuestras capacidades. Sería algo muy difícil de procesar y que tal vez nos haría perder la razón. Ya es difícil para muchos de los que voluntariamente eligen tener esas experiencias explicar lo que viven. Por eso no es recomendable buscar tener esas situaciones. Si ocurren, es preferible que ocurran accidentalmente o espontáneamente. En los casos en los que ocurren, esas entidades parecen querer comunicar algo, al menos desde la interpretación de estas personas que han experimentado esos planos. El segundo punto que hay que analizar y que nos comenta McKenna es que si bien estas personas dicen haber tenido una experiencia muy real, la pregunta que hay que hacer no es si esto es real o no, sino si es algo interno, mentalmente hablando, o externo. Si es algo así como una proyección que puede salir de nuestras mentes, a veces de manera individual o colectiva, o si estas entidades son algo que tiene autonomía, si deciden por sí mismas lo que hacen. Recordemos que nosotros al inconsciente humano lo entendemos mayormente según lo que dijeron Freud, Jung y sus discípulos. Y eso obviamente nos hace entender el tema de la mente con un cierto sesgo. No sabemos qué cosas es capaz de hacer nuestra mente inconsciente sin que nos demos cuenta. Incluso puede que nuestros inconscientes en común creen algo sin saberlo. También puede ocurrir que cuando alguien gana fama explicando lo que vio en estas experiencias, otros se influencien y terminen viendo lo mismo por un proceso de sugestión. Ahora bien, como algunas conclusiones que se podrían decir, este autor y divulgador parece llegar a una conclusión parecida a la que le he visto mencionar a un investigador que se llamaba Salvador Freixedo. En este caso, la conclusión que parecen tener en común es que el fenómeno de encontrarse con ciertos seres, con ciertas entidades, ocurre. No es que las personas estén locas, no es que lo imaginen, no, o sea, esos encuentros ocurren. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es su origen? Y si bien hay muchos investigadores que opinan sobre el tema, que hacen investigaciones y que aportan cosas interesantes, la realidad es que en todo este tiempo no se ha llegado a una respuesta concreta. Es una gran pregunta de la historia de la humanidad. Yo en lo personal llegué a hacerme esa pregunta por esto que he mencionado en varios videos de que el ser humano a lo largo del tiempo se ha encontrado con algo y parece ser que a ese algo que se ha encontrado es a lo que le ha hecho ofrendas durante mucho tiempo. Es una cosa que me llama bastante la atención porque además se entrecruza con todo el tema religioso que ha tenido el humano a lo largo del tiempo. Y bueno, en lo personal creo que habría que hacer una enorme investigación comparativa de muchas culturas y tradiciones distintas y también ir poniendo distintas perspectivas de autores o divulgadores como este. Así que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.